Tasha y Max llevaban casi un año peleando por la custodia de su hija de 7 años, Lila. Max no quería darme ni un peso para mantenerla, pero sí quería quedarse con ella la mitad del tiempo. Decía que yo era una mala madre, que no sabía cuidar a nuestra hija y que ella estaría mejor con él y su nueva novia, Verónica, una mujer que apenas conocía a mi pequeña. Yo sabía perfectamente que todo era una venganza, porque fui yo quien pidió el divorcio después de aguantar sus infidelidades y su alcoholismo durante casi 8 años. Todo comenzó cuando descubrí los mensajes en su celular hace 1 año y medio. No era la primera vez que le encontraba conversaciones con otras mujeres, pero siempre me juraba que cambiaría. Esta vez fue diferente. Los mensajes eran con Verónica, su compañera de trabajo, y llevaban meses viéndose a mis espaldas. Decidí que ya era suficiente. Tomé a mi hija y me fui a casa de mi hermana. Desde entonces, la guerra por Lila no había parado. Al principio, Max ni siquiera preguntaba por ella. Pasaron 2 semanas enteras sin que llamara para saber cómo estaba su hija. Cuando finalmente lo hizo, fue solo para amenazarme con quitármela si no regresaba a casa. No le importaba nuestra relación, solo quería controlarme como siempre lo había hecho. Durante los primeros meses después de la separación, conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería y rentamos un pequeño departamento. Mi hermana Daniela nos ayudó con los muebles básicos. Max se negaba rotundamente a pasarme manutención. Decía que si yo había decidido irme, tenía que mantenerme sola, como si Lila no fuera también su responsabilidad. «Si quieres dinero, regresa a la casa», me dijo una vez por teléfono. «No voy a mantener 2 hogares porque a ti se te ocurrió irte». No me fui porque se me ocurrió, Max. Me fui porque me engañaste otra vez. «Y el dinero no es para mí, es para tu hija», le respondí, tratando de mantener la calma por Lila, que jugaba en la habitación de al lado. «Pues si tanto te preocupa nuestra hija, deberías dejar que se quede conmigo la mitad del tiempo. Yo puedo darle todo lo que necesita». Esas palabras me helaron la sangre. Max nunca había sido un padre presente. Durante los 7 años de vida de Lila, él apenas había asistido a un par de juntas escolares. Jamás la había llevado al médico. Ni siquiera sabía cuál era su comida favorita o qué materias le costaban más trabajo en la escuela. Y ahora quería la custodia compartida. Cuando le comenté a mi abogada, la licenciada Ramírez, que Max estaba pidiendo la mitad del tiempo con Lila, ella me miró con preocupación. «Es una estrategia común, Tasha. Muchos padres piden la custodia compartida para no tener que pagar manutención completa o para ejercer control sobre la expareja». ¿Ha mostrado interés en la niña antes de la separación? Casi nada. Llegaba tarde del trabajo, casi siempre borracho, y apenas le preguntaba cómo le había ido en la escuela. A veces ni siquiera cenaba con nosotras. Entonces tenemos que prepararnos. Va a ser una batalla difícil. Y vaya que lo fue. Max contrató a uno de los abogados más caros de la ciudad, un tipo conocido por sus tácticas agresivas. Comenzaron a investigar cada aspecto de mi vida. Me seguían cuando iba a dejar a Lila en la escuela. Tomaban fotos de quién entraba y salía de nuestro departamento. Incluso contactaron a mis compañeros de trabajo para preguntarles sobre mis horarios y hábitos. El día que recibí los documentos oficiales de la demanda de custodia, casi me desmayo. Me acusaba de ser emocionalmente inestable, de tener múltiples parejas que entraban al departamento donde vivía con mi hija y de descuidar su educación por mis horarios de trabajo. Todo era mentira. Desde la separación, ni siquiera había pensado en salir con alguien. Mi vida entera giraba en torno a Lila y a tratar de mantenernos a flote económicamente. Lo peor vino cuando empezó a manipular a Lila durante sus visitas. La regresaba a casa llena de juguetes nuevos y diciéndole cosas como: «¿No te gustaría vivir en una casa grande como la mía en vez de ese departamento pequeño?» O «Cuando estés más tiempo conmigo, podrás tener tu propia habitación con una televisión grande». Lila comenzó a comportarse diferente. Una noche, mientras la arropaba, me miró con sus grandes ojos marrones y me preguntó: «Mami, ¿por qué no podemos volver a vivir con papá? Él tiene una casa más bonita».
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Max estaba usando cosas materiales para manipular a nuestra hija de 7 años. Esa noche, lloré en silencio después de que Lila se durmiera. No podía creer que estuviera utilizando a nuestra hija como un arma en su venganza contra mí. Pero lo que realmente me hizo entender que esto iba a ser mucho peor de lo que imaginaba fue cuando recibí una llamada de la maestra de Lila, la señorita Jiménez, pidiéndome una reunión urgente. Cuando llegué a la escuela, su expresión era grave. «Señora Tasha, estoy preocupada por Lila. Últimamente ha estado muy distraída en clase y la he notado triste. Hoy durante el recreo la encontré llorando sola en un rincón del patio. Mi corazón se encogió». ¿Le dijo por qué lloraba? Me contó que su papá le dijo que pronto viviría con él y que usted estaría muy ocupada con su trabajo para verla con frecuencia. Está asustada. Cree que va a perderla a usted. En ese momento supe que esto no era solo una batalla legal. Era una guerra por el bienestar emocional de mi hija. Y Max estaba dispuesto a destruir a Lila con tal de vengarse de mí. Las semanas siguientes fueron cada vez más difíciles. Max intensificó su campaña para desestabilizarnos. Comenzó a cancelar visitas en el último minuto, dejando a Lila vestida y lista, esperando en la puerta con su mochila de princesas. Luego, sin aviso, aparecía en días que no le correspondían, insistiendo en que tenía derecho a verla. Pero papá dijo que vendría hoy. Sollozaba Lila cuando le explicaba que su padre había cancelado otra vez. A veces los adultos tienen compromisos que no pueden cambiar, mi amor, le decía, mientras por dentro sentía una rabia que apenas podía contener. Una tarde, después de que Max cancelara por 3ª vez consecutiva, decidí llamarlo para confrontarlo. No puedes seguir haciendo esto. Lila se pone muy triste cuando no vienes. Tengo derecho a ver a mi hija cuando yo quiera, respondió con un tono frío. Además, no me gusta cómo la estás educando. El otro día llegó a casa diciendo que quiere ser artista. ¿Artista? ¿Así es como quieres que termine? ¿Sin futuro? Tiene 7 años, Max. Solo está expresando su creatividad. Lo que necesita es disciplina y estructura, cosas que claramente no le estás dando. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, temblando. No reconocía a este hombre. Durante nuestro matrimonio, Max nunca había mostrado interés en cómo criar a Lila. Sus apariciones en casa eran tan esporádicas que a veces parecía un tío lejano más que un padre. Ahora, de repente, tenía opiniones sobre todo, desde su educación hasta qué debía comer. La situación empeoró cuando comenzó a interrogar a Laila sobre nuestra vida diaria. La niña regresaba de las visitas, repitiendo preguntas que claramente no eran suyas. ¿Por qué no tenemos una casa más grande? ¿Por qué trabajas tanto y no estás conmigo? ¿Quién viene a visitarnos cuando no estoy? Una noche, mientras preparaba la cena, Lila me soltó algo que me dejó helada. Papi dice que si te veo con un novio, debo decírselo inmediatamente. Dejé caer la cuchara con la que estaba revolviendo la sopa. Me arrodillé frente a ella. Lila, ¿papá te pide que le cuentes cosas sobre nuestra casa? Ella asintió, con los ojos bajos, como si hubiera hecho algo malo. Me dijo que soy su pequeña espía y que debo contarle todo para que pueda cuidarme mejor. Sentí náuseas. Max estaba usando a nuestra hija como informante. La estaba poniendo en una posición imposible y dañina. Esa semana, durante una reunión con mi abogada, le conté lo que estaba sucediendo. «Esto es grave», dijo la licenciada Ramírez. «Está alienando a la niña y usando técnicas de manipulación. Podemos usarlo a nuestro favor en el juicio, pero necesitamos documentar todo. Cada cancelación, cada comentario inapropiado que le haga a la niña». Comencé a mantener un diario detallado de todas las interacciones. Las veces que Max llegaba tarde o no aparecía, las cosas que Lila repetía después de estar con él, su estado emocional antes y después de las visitas. Era agotador sumar esto a mi trabajo y al cuidado diario de Lila, pero sabía que necesitaba evidencia. Durante este tiempo, Max seguía negándose a pagar la manutención completa. Enviaba cantidades mínimas, siempre tarde, y cuando le reclamaba, me respondía con mensajes como:
Si tanto necesitas el dinero, deberías considerar mi oferta de custodia compartida. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Verónica, la novia de Max. Tasha, sé que no tengo derecho a meterme, pero creo que deberías saber algo. Su voz sonaba nerviosa. Max no está bien. Últimamente bebe mucho, más que antes, y se obsesiona con quitarte a Lila. No es por amor a la niña. Lo escuché hablando con su abogado. Dijo que iba a dejarte sin nada, ni tu hija ni un peso. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Por qué me llamaría la mujer con la que Max me había engañado? ¿Era una trampa? ¿Por qué me dices esto?, pregunté finalmente. Porque tengo una sobrina de la edad de Lila y veo cómo está sufriendo en medio de todo esto. Max ha cambiado. Está obsesionado con vengarse de ti. Yo pensaba que realmente quería ser un buen padre, pero ahora me doy cuenta de que solo quiere hacerte daño. Después de colgar, me senté en el borde de la cama, temblando. Si incluso Verónica estaba preocupada, la situación debía ser peor de lo que imaginaba. Llamé inmediatamente a mi abogada para contarle sobre la llamada. Esto podría ser útil, pero también podría ser una estrategia. No podemos confiar ciegamente en la palabra de la novia actual de tu ex. Necesitamos pruebas concretas. La oportunidad de obtener esas pruebas llegó de la manera más inesperada. Una noche, Max trajo a Lila de vuelta 2 horas antes de lo acordado. Cuando abrí la puerta, el olor a alcohol era inconfundible. Max estaba claramente ebrio, tambaleándose ligeramente mientras sostenía la mano de Lila. La niña estaba insoportable, dijo arrastrando las palabras. No paraba de preguntar por ti. Lila entró corriendo y se aferró a mis piernas, con los ojos rojos de haber llorado. Max intentó entrar también, pero bloqueé la puerta. Estás borracho, no puedes conducir así, y menos con Lila en el coche. No me digas lo que puedo hacer. Su voz se elevó, haciendo que Lila se encogiera más contra mí. Tú eres la que no sabe cuidar a nuestra hija. Saqué mi teléfono y comencé a grabar disimuladamente. Max, estás ebrio. Pusiste en peligro a nuestra hija conduciendo en ese estado. Voy a llamar a un taxi para que te lleve a casa. No necesito tu ayuda. Y la próxima vez que venga por Lila, me la llevaré por más tiempo. El juez me dará la razón cuando vea el cuchitril donde la tienes viviendo. Se dio la vuelta bruscamente, casi perdiendo el equilibrio, y caminó hacia su coche. Seguí grabando hasta que arrancó y se alejó zigzagueando. Inmediatamente llamé a la policía para reportar un conductor ebrio, dando la descripción y la matrícula del coche de Max. Esa noche, mientras Lila dormía después de haber llorado hasta quedarse exhausta, recibí una llamada de la comisaría. Habían detenido a Max por conducir bajo los efectos del alcohol. Su nivel estaba muy por encima del límite legal. A la mañana siguiente, Lila me contó entre lágrimas lo que había sucedido durante la visita. Papi estaba tomando esas cervezas que huelen feo. Mucho. Y luego se puso a gritar por teléfono con alguien. Dijo cosas malas sobre ti, mami. Me dio miedo. Mi corazón se rompió al ver a mi hija tan asustada. Pero también supe que esto podría ser el punto de inflexión que necesitábamos. Max había cruzado una línea al poner en peligro la vida de Lila, y ahora tenía pruebas concretas de su comportamiento irresponsable. El incidente del conductor ebrio cambió las cosas temporalmente. El juez ordenó que las visitas de Max fueran supervisadas durante 1 mes, lo que le enfureció aún más. Durante ese tiempo, comenzó a faltar a las visitas programadas, culpando a su trabajo o a otros compromisos. Cada vez que no aparecía, Lila se quedaba destrozada, preguntándome si su papá ya no la quería. «Claro que te quiere, mi amor», le decía, aunque cada vez me costaba más pronunciar esas palabras. A veces los adultos tienen muchas responsabilidades. «Pero tú nunca faltas a recogerme en la escuela, aunque trabajas mucho», respondió una tarde, con una sabiduría que me dejó sin palabras. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso. Las audiencias preliminares fueron agotadoras. El abogado de Max pintaba un retrato de mí como una madre negligente que había secuestrado,
a la niña de su hogar familiar. Presentaron fotos de nuestro pequeño departamento, comparándolo con la casa espaciosa de Max. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que mi trabajo en la cafetería era inadecuado porque implicaba estar en contacto con extraños todo el día. Mi abogada luchaba valientemente, presentando pruebas de la falta de participación de Max en la vida de Lila antes de la separación, su historial de alcoholismo y el incidente reciente de conducción en estado de ebriedad. También teníamos el testimonio de la maestra de Lila sobre cómo su comportamiento y rendimiento escolar habían empeorado desde que comenzaron las disputas por la custodia. A pesar de todo esto, el juez parecía inclinarse hacia un acuerdo de custodia compartida. Es importante que la niña mantenga una relación fuerte con ambos progenitores, dijo en una ocasión, ignorando completamente todas las pruebas que demostraban que Max estaba lejos de ser un padre ejemplar. Una tarde, después de otra audiencia frustrante, la licenciada Ramírez me llevó aparte. «Tasha, hay algo que debes saber. He escuchado rumores de que el juez García y el abogado de Max, el licenciado Morales, son viejos amigos de la universidad. No puedo probarlo, pero explicaría por qué parece estar ignorando evidencia tan contundente». Me quedé sin aliento. El sistema que debía proteger a mi hija estaba manipulado desde el principio. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. «Voy a solicitar un cambio de juez, pero necesitamos más pruebas contra Max. Algo que ni siquiera un amigo pueda ignorar». Esa misma semana, recibí otra llamada de Verónica. Su voz sonaba temblorosa. «Max y yo terminamos. Las cosas se pusieron feas. ¿Estás bien?», pregunté genuinamente preocupada por su tono. «Físicamente sí, pero Tasha tiene un problema grave con la bebida. Y cuando bebe se vuelve diferente, violento. Me asustó mucho. Un escalofrío recorrió mi espalda. Durante nuestro matrimonio, Max nunca había llegado a la violencia física, pero hubo momentos en que su ira me había hecho temer que pudiera ocurrir. «Verónica, ¿estarías dispuesta a testificar sobre esto?». Hubo un largo silencio. «No lo sé. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Pero te enviaré algunos mensajes de texto que deberían ayudarte». Esa noche recibí capturas de pantalla de conversaciones entre Max y Verónica. En ellas, Max hablaba abiertamente sobre cómo planeaba usar a Lila para hacer sufrir a su perra exesposa. También había mensajes donde admitía que no le importaba la custodia realmente, sino evitar pagar la manutención y ganarme. Le envié todo a mi abogada inmediatamente. Ella respondió que esto podría cambiar el rumbo del caso, pero necesitábamos la declaración de Verónica para autentificar los mensajes. Mientras tanto, las visitas supervisadas terminaron, y Max volvió a tener derecho a llevarse a Lila los fines de semana alternos. El primer fin de semana después de recuperar este derecho, Max me envió un mensaje diciéndome que recogería a Lila el viernes a las 6 de la tarde. Salí temprano del trabajo, preparé la mochila de Lila y me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba para el fin de semana. Las 6 llegaron y pasaron. A las 7, llamé a Max. No respondió. A las 8, Lila ya estaba preguntando por qué su papá no venía. A las 9, ya en pijama y con lágrimas en los ojos, finalmente se quedó dormida en el sofá esperando. A medianoche, cuando ya había perdido toda esperanza de que apareciera, mi teléfono sonó. Era Max, claramente ebrio de nuevo. «Voy para allá a buscar a mi hija», arrastraba las palabras. «Son las 12 de la noche, Max. Lila está dormida, y estás borracho otra vez. Es mi fin de semana. Tengo derecho. No vas a conducir borracho con nuestra hija. Ven mañana cuando estés sobrio». «Voy para allá», gritó y colgó. Entré en pánico. Llamé a la policía inmediatamente, explicando la situación. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que no podían garantizar que llegaría antes que Max. Llamé a mi hermana Daniela, que vivía a unos 20 minutos, y le supliqué que viniera. 30 minutos después, escuché el ruido de un coche frenando bruscamente fuera del edificio, seguido de un portazo. Luego,
Pasos pesados subiendo las escaleras. Me asomé por la mirilla y vi a Max, tambaleándose en el pasillo, con la cara roja de ira y alcohol. Comenzó a golpear la puerta con fuerza. «¡Abre la maldita puerta! ¡Vengo por mi hija!». Lila se despertó con el ruido y corrió a mi lado, aterrorizada. «¿Es papá? ¿Por qué grita así?», preguntó, aferrándose a mi pierna. «Todo está bien, mi amor». «Vuelve a la habitación», le dije, tratando de mantener la calma. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Los vecinos comenzaron a asomarse. «Sé que estás ahí dentro. Abre o tiraré la puerta». En ese momento, escuché la sirena de la policía acercándose. Max también debió escucharla, porque los golpes cesaron. Miré por la mirilla y lo vi corriendo escaleras abajo. Cuando la policía llegó, Max ya se había ido. Presenté una denuncia por acoso y amenazas, describiendo todo lo que había sucedido. Los agentes tomaron declaración también a varios vecinos que habían presenciado la escena. Esa noche, mientras sostenía a Lila, que finalmente se había dormido entre sollozos, tomé una decisión. Ya no se trataba solo de la custodia o la manutención. Se trataba de proteger a mi hija de un hombre que estaba dispuesto a traumatizarla con tal de vengarse de mí. A la mañana siguiente, Max apareció en la puerta, sobrio y con expresión arrepentida. Intentó disculparse, diciendo que había tenido un mal día, que se le había ido de las manos. «Esto no puede seguir así, Max», le dije firmemente. «Estás dañando a Lila. ¿Te das cuenta de que anoche la despertaste a gritos?». Estaba aterrorizada. «Lo siento, de verdad. No volverá a pasar. Solo quiero ver a mi hija». Quería creerle. Una parte de mí, la que recordaba al hombre del que me había enamorado años atrás. Quería darle otra oportunidad. Pero la otra parte, la madre que había visto el miedo en los ojos de su hija, sabía que ya habíamos llegado demasiado lejos. «Puedes verla hoy, pero aquí, en el departamento, y solo por unas horas. Y esto no cambia nada sobre la denuncia que presenté anoche». Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de arrepentimiento desapareció, revelando la ira que apenas contenía. «¿Me denunciaste? ¿Cómo te atreves? ¿Sabes lo que esto puede hacerle a mi reputación, a mi trabajo? ¿Y sabes lo que tu comportamiento le está haciendo a nuestra hija? Esto no quedará así, Tasha. Te lo juro. Si quieres guerra, guerra tendrás». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Laila, que había estado esperando emocionada en su habitación, preguntándose por qué su papá se había ido sin verla. Ese fue el momento en que supe que la batalla por la custodia de Lila ya no era una negociación. Era una guerra, y estaba dispuesta a luchar con todas mis fuerzas para proteger a mi hija. Después del incidente nocturno y la amenaza de Max, comprendí que necesitaba ser más estratégica. Ya no podía simplemente reaccionar a sus ataques. Tenía que tomar el control de la situación. Al día siguiente, me reuní con la licenciada Ramírez y le mostré la denuncia policial y los testimonios de los vecinos. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo, revisando los documentos. «Ahora podemos solicitar una orden de restricción temporal y usar esto para fortalecer nuestro caso de custodia exclusiva. ¿Crees que el juez nos la concederá, considerando su amistad con el abogado de Max? Es por eso que vamos a solicitar formalmente un cambio de juez, alegando conflicto de intereses. Tengo un colega que puede ayudarnos a investigar la relación entre el juez García y el licenciado Morales. Si encontramos pruebas concretas de su amistad, tendremos bases sólidas para la solicitud. Esa misma semana, presentamos la petición para un cambio de juez y solicitamos la orden de restricción temporal. Para mi sorpresa y alivio, la orden fue concedida. Max no podría acercarse a menos de 100 metros de nuestro departamento, ni contactarme directamente. Todas las comunicaciones sobre Lila debían hacerse a través de nuestros abogados. La noticia enfureció a Max. Comenzó a enviar a su abogado correos electrónicos llenos de acusaciones absurdas. Según él,
Yo había manipulado a los vecinos para que testificaran en mi contra. Incluso sugirió que me había autolesionado para simular un ataque. Mientras tanto, la investigación sobre la relación entre el juez García y el abogado de Max dio resultados. No solo habían estudiado juntos, sino que eran miembros del mismo club de golf y habían trabajado en el mismo bufete hace años. Con esta información, nuestra solicitud de cambio de juez fue aprobada. El nuevo juez asignado al caso fue la jueza Medina, conocida por su firmeza y equidad en casos de familia. En la primera audiencia con ella, quedó claro que las cosas serían diferentes. Revisó minuciosamente toda la evidencia acumulada y escuchó con atención los testimonios de la maestra de Lila y de mi jefa en la cafetería, quien confirmó mi dedicación al trabajo y los ajustes que habían hecho en mis horarios para que pudiera cuidar adecuadamente de Lila. El momento decisivo llegó cuando, inesperadamente, Verónica se presentó para testificar. Había cambiado de opinión después de enterarse del incidente nocturno en nuestro departamento. Su señoría, estuve en una relación con Maximiliano Gutiérrez durante 8 meses. Comenzó, visiblemente nerviosa pero determinada. Durante ese tiempo, fui testigo de su consumo excesivo de alcohol y de su obsesión con vengarse de su exesposa. En múltiples ocasiones, expresó que su verdadero objetivo no era el bienestar de la niña, sino hacer sufrir a la señora Tasha. El abogado de Max intentó desacreditar a Verónica, sugiriendo que testificaba por despecho tras su ruptura, pero ella se mantuvo firme y presentó pruebas, mensajes de texto, correos electrónicos e incluso una grabación de audio donde Max, ebrio, hablaba sobre cómo iba a destruir a su exesposa. También debo informar al tribunal, continuó Verónica, que presencié comportamientos que me preocuparon respecto a su interacción con la niña. En varias ocasiones, le habló de manera despectiva sobre su madre y la utilizó para obtener información sobre la vida privada de la señora Tasha. Miré a Max mientras Verónica testificaba. Estaba pálido, con las manos crispadas sobre la mesa y una expresión de furia contenida. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y lo que vi en sus ojos me confirmó que había hecho lo correcto al luchar con todas mis fuerzas. Después del testimonio de Verónica, la jueza solicitó una evaluación psicológica para ambos y una entrevista privada con Lila. Los resultados de mi evaluación fueron positivos, mostrando a una madre estresada por las circunstancias pero emocionalmente estable y centrada en el bienestar de su hija. La evaluación de Max, en cambio, reveló tendencias narcisistas, problemas de control de la ira y signos de dependencia al alcohol. La psicóloga recomendó terapia obligatoria y visitas supervisadas hasta que mostrara mejoras significativas. La entrevista con Lila fue quizás lo más difícil. Odiaba la idea de que mi pequeña tuviera que pasar por este proceso, pero la jueza insistió en que era necesario escuchar directamente a la niña, en un entorno seguro y con profesionales capacitados. Cuando salió de la sala donde había sido entrevistada, Lila corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. La psicóloga infantil que había facilitado la entrevista me dijo en voz baja: «Es una niña muy valiente. Ha sido completamente honesta». 2 días después, recibimos la resolución provisional de la jueza. Se me concedía la custodia primaria de Lila, con visitas supervisadas para Max cada 2 semanas. Además, debía comenzar a pagar la manutención completa de inmediato, incluyendo los atrasos acumulados desde nuestra separación. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. La batalla no había terminado, pero ahora teníamos una jueza que realmente estaba considerando el bienestar de Lila por encima de todo. Max, sin embargo, no aceptó la derrota fácilmente. A través de su abogado, presentó una apelación y comenzó a faltar a las visitas supervisadas, culpando a su horario de trabajo. Cuando sí asistía, se mostraba distante con Lila o le hacía promesas que sabía que no podría cumplir, como llevarla a Disney World, cuando todo este malentendido se arregle. A pesar de la orden judicial, seguía retrasando los pagos de manutención, encontrando excusas o enviando cantidades incompletas. Mi abogada presentó una moción para hacer cumplir la orden, pero los procedimientos legales eran lentos. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida.
Conseguí un ascenso en la cafetería, pasando de mesera a encargada del turno de mañana, lo que significaba un mejor salario y horarios más compatibles con las necesidades de Lila. También comencé a tomar cursos nocturnos online en administración de empresas, aprovechando las horas después de que Lila se dormía. Nuestra situación económica seguía siendo ajustada, pero estábamos mejor. Pude inscribir a Lila en clases de ballet, algo que siempre había querido, y su rendimiento escolar comenzó a mejorar gradualmente. Una tarde, después de una de las visitas supervisadas a las que Max sí asistió, la supervisora me llamó aparte. «Señora Tasha, debo informarle que durante la visita de hoy, el señor Gutiérrez le dijo a la niña que pronto vivirían juntos porque iba a ganar el caso. También le mencionó que usted estaba impidiendo que ellos pasaran tiempo juntos. Intenté intervenir, pero el daño ya estaba hecho». Lila estaba visiblemente angustiada. Esa noche, Lila tuvo pesadillas. Se despertó gritando, y tardé casi 1 hora en calmarla. Mientras la abrazaba, prometí silenciosamente que haría todo lo posible para protegerla de este tira y afloja emocional. Al día siguiente, envié un correo detallado a la licenciada Ramírez explicando lo sucedido. Ella lo añadió a nuestro expediente creciente de comportamientos inapropiados de Max durante las visitas supervisadas. Las semanas pasaron, y llegó el momento de la audiencia final para determinar la custodia permanente. La sala del tribunal estaba tensa mientras esperábamos que comenzara la sesión. Max se sentó del otro lado, con traje y corbata, aparentando ser el ejecutivo respetable y el padre preocupado. Por un momento dudé. ¿Cómo podría el tribunal ver más allá de esa fachada? Pero entonces recordé todo lo que habíamos pasado. Las noches que Lila había llorado preguntando por qué su papá no venía a verla. El miedo en sus ojos cuando Max golpeaba nuestra puerta borracho. Las mentiras y manipulaciones que había usado para intentar ponerla en mi contra. Cuando la jueza Medina entró, me senté muy derecha. Estaba lista para enfrentar lo que viniera. Ya no era la mujer asustada que había huido con su hija 1 año y medio atrás. Era una madre dispuesta a luchar con todas sus fuerzas por el bienestar de su pequeña. La audiencia comenzó y con ella, la batalla final por el futuro de Lila. La audiencia final se extendió por 2 días completos. El abogado de Max presentó su caso primero, intentando pintarlo como un padre reformado que solo quería una relación significativa con su hija. Presentaron cartas de recomendación de sus colegas de trabajo, un certificado de asistencia a algunas sesiones de un programa de manejo de la ira, que había comenzado convenientemente justo antes de la audiencia, y fotos cuidadosamente seleccionadas de él y Lila en momentos felices durante las visitas supervisadas. «Mi cliente ha cometido errores, su señoría, como todos nosotros», argumentó el licenciado Morales, «pero ha demostrado un compromiso genuino con mejorar por el bien de su hija. Negar a esta niña una relación completa con su padre basándonos en incidentes aislados sería un grave error». Cuando fue nuestro turno, la licenciada Ramírez presentó metódicamente toda la evidencia que habíamos recopilado. El historial de alcoholismo de Max, su conducta durante nuestro matrimonio, los incidentes posteriores a la separación, las cancelaciones frecuentes de visitas, los informes negativos de los supervisores de visitas y los testimonios de Verónica, la maestra de Lila, y varios vecinos. «Lo que vemos aquí no son incidentes aislados, su señoría», señaló mi abogada. «Es un patrón consistente de comportamiento irresponsable, manipulación emocional y uso de la niña como arma en una venganza personal contra mi cliente. La señora Tasha ha demostrado ser una madre dedicada que ha puesto el bienestar de su hija por encima de todo, incluso en las circunstancias más difíciles». La jueza Medina escuchó atentamente ambos lados, haciendo preguntas incisivas y tomando notas detalladas. Al final del segundo día, anunció que tomaría una decisión en las próximas 48 horas. Esos 2 días fueron interminables. Apenas dormí, preocupada por lo que podría pasar. Finalmente, llegó el día de la resolución. La sala del tribunal estaba inusualmente silenciosa cuando la jueza Medina tomó asiento. Después de considerar cuidadosamente todas las pruebas presentadas, los testimonios y, lo más importante, el bienestar de la menor Lila Gutiérrez, he llegado a una decisión.
comenzó, su voz firme y clara. Se concede la custodia legal y física primaria a la madre, Natasha Sánchez. El padre, Maximiliano Gutiérrez, tendrá derecho a visitas supervisadas cada 2 semanas, con la posibilidad de revisar este arreglo en 1 año, dependiendo de su progreso en terapia y su compromiso consistente con estas visitas. Mi corazón se aceleró. ¿Lo habíamos logrado? Además, continuó la jueza, el señor Gutiérrez deberá continuar con su terapia para el manejo de la ira y completar un programa de tratamiento para el alcoholismo. También deberá pagar la manutención infantil según lo establecido previamente, incluyendo todos los atrasos acumulados. Miré a Max, que estaba sentado rígidamente, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en algún punto de la pared detrás de la jueza. Quiero dejar algo muy claro, añadió la jueza, mirando directamente a Max. Esta corte considera extremadamente graves los intentos de alienación parental y el uso de un menor como herramienta de venganza contra el otro progenitor. Cualquier evidencia futura de tales comportamientos resultará en consecuencias severas, incluyendo la posible suspensión de las visitas. Cuando salimos de la sala, Max me interceptó en el pasillo, su rostro distorsionado por la ira apenas contenida. Esto no ha terminado. Siseó en voz baja para que solo yo pudiera oírlo. Encontraré la manera de recuperar a mi hija. La licenciada Ramírez, que estaba a mi lado, intervino inmediatamente. Señor Gutiérrez, le sugiero que se aleje ahora mismo. Cualquier amenaza será reportada a la jueza y podría resultar en la revocación de sus derechos de visita. Max se retiró, lanzándome una última mirada cargada de odio antes de reunirse con su abogado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de alivio y ansiedad. Por un lado, la custodia estaba resuelta a nuestro favor y finalmente teníamos la protección legal que necesitábamos. Por otro lado, las amenazas de Max seguían resonando en mi mente. Para mi sorpresa, Max comenzó a pagar la manutención puntualmente, después de que su abogado le advirtiera que podría enfrentar consecuencias legales graves si continuaba ignorando la orden judicial. Sin embargo, su actitud hacia Lila cambió. Durante las primeras visitas supervisadas después del fallo, se mostró distante y resentido. Lila regresaba de estas visitas confundida y triste. ¿Por qué papá está enojado conmigo?, me preguntó después de una visita particularmente difícil. Apenas me habló hoy. No está enojado contigo, mi amor, le expliqué, abrazándola fuerte. A veces los adultos tienen dificultades para manejar sus sentimientos. No es tu culpa. Aproximadamente 1 mes después de la resolución final, Max comenzó a faltar a las visitas nuevamente. La primera vez, llamó el día anterior diciendo que tenía un compromiso de trabajo ineludible. La segunda vez, simplemente no apareció, dejando a Lila esperando en vano. La tercera vez, su abogado nos informó que estaba indispuesto, sin más explicaciones. Registramos cada ausencia meticulosamente. Después de la 4ª visita cancelada consecutiva, presentamos una moción para modificar el acuerdo de visitas. Si Max no estaba interesado en ver a su hija, quizás deberíamos reevaluar el arreglo completo. Fue entonces cuando recibimos noticias sorprendentes. Max había aceptado un traslado a la sucursal de su empresa en Monterrey, a más de 900 kilómetros de distancia. Su abogado nos contactó para negociar un nuevo acuerdo de visitas que tuviera en cuenta la distancia. En la mediación que siguió, quedó claro que Max había tomado esta decisión deliberadamente. No era un traslado obligatorio. Había solicitado el cambio voluntariamente. Mi cliente tiene derecho a avanzar en su carrera profesional, argumentó el licenciado Morales. Está dispuesto a ajustar las visitas a periodos más prolongados pero menos frecuentes, como fines de semana extendidos 1 vez al mes o durante periodos de vacaciones. Mi abogada fue firme. Dado el historial del señor Gutiérrez, incluyendo conducir bajo la influencia del alcohol con la niña en el vehículo y sus múltiples ausencias en las visitas ya programadas, nos oponemos a cualquier visita sin supervisión, especialmente si implica que la niña viaje a Monterrey. Después de varias sesiones de negociación, llegamos a un acuerdo. Max tendría derecho a visitas supervisadas durante un fin de semana cada 2 meses, en nuestra ciudad, no en Monterrey. También podría tener videollamadas semanales con Lila, siempre que estuviera sobrio,
y se comportara apropiadamente. La jueza Medina aprobó este acuerdo con una condición adicional. Max debería continuar su terapia y proporcionar informes periódicos al tribunal sobre su progreso. Sorprendentemente, después de mudarse a Monterrey, Max pareció perder aún más interés en mantener contacto con Lila. Las videollamadas programadas a menudo se cancelaban en el último minuto. De los primeros 3 fines de semana de visita bimensual, solo asistió a uno. Para Lila, este rechazo fue doloroso al principio. Lloraba cuando su padre cancelaba las llamadas o no aparecía para las visitas, pero con el tiempo, y con la ayuda de una terapeuta infantil maravillosa que encontramos, comenzó a adaptarse a esta nueva realidad. A veces, las personas no pueden ser el tipo de padre o madre que los niños necesitan, le explicó la terapeuta en una sesión conjunta. No es culpa tuya, Lila. Es algo que los adultos deben resolver en sus propias vidas. Mientras Max se distanciaba, nuestras vidas comenzaron a estabilizarse. Con la manutención llegando regularmente, pude reducir mis horas de trabajo y dedicar más tiempo a mis estudios. También pudimos mudarnos a un departamento un poco más grande, donde Lila finalmente tuvo su propia habitación. 6 meses después de la resolución final, recibí un correo electrónico inesperado de Verónica. Tasha, espero que tú y Lila estén bien. Quería que supieras que Max está comprometido con una ejecutiva que conoció aquí en Monterrey. Por lo que he oído de amigos en común, parece estar realmente enfocado en su nueva relación y su carrera. Tal vez finalmente os deje en paz a ti y a Lila. Ojalá que así sea. Cuídate. Leí el mensaje varias veces, procesando lo que significaba. Max había seguido adelante con su vida, aparentemente olvidando la guerra por nuestra hija que tanto le había obsesionado. Debería haberme sentido aliviada, pero una parte de mí se entristeció por Lila. Merecía un padre que la amara incondicionalmente, que luchara por estar en su vida por las razones correctas. Esa noche, mientras arropaba a Lila, me miró con esos grandes ojos marrones tan parecidos a los míos. Mami, ¿sabes qué? La maestra dijo que mi dibujo de nuestra familia era el más bonito de la clase. ¿Ah, sí? ¿Y qué dibujaste, mi amor? A ti, a mí, a la tía Daniela, a la abuela y a Pelusa, dijo, mencionando a nuestro recién adoptado gatito rescatado. Noté la ausencia de Max en su dibujo de nuestra familia, pero no dije nada. Lila estaba adaptándose a su realidad a su manera, rodeándose mentalmente de las personas que realmente estaban presentes en su vida. Es una familia hermosa, le dije, besando su frente. La más hermosa del mundo, respondió, abrazándome fuerte. Mientras apagaba la luz de su habitación, pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento de paz. La batalla había sido brutal, pero finalmente podíamos comenzar a sanar. Han pasado casi 3 años desde aquella resolución final que nos dio la custodia completa de Lila. Ella tiene ahora 10 años y es una niña completamente diferente a la pequeña asustada y confundida que solía esperar en vano las visitas de su padre. Es segura de sí misma, alegre y extremadamente talentosa en ballet, actividad a la que se dedica con pasión 3 veces por semana. Los primeros meses después de que Max se mudara a Monterrey fueron difíciles para Lila. Extrañaba la idea de un padre, más que al padre real que había conocido. La terapeuta infantil, la doctora Valencia, nos ayudó enormemente durante ese periodo. Me enseñó a validar los sentimientos de Lila sin alimentar falsas esperanzas sobre el regreso de su padre a su vida. Es normal que sienta ese vacío, me explicó la doctora. Nuestra sociedad pone mucho énfasis en la familia nuclear tradicional. Lila está lidiando no solo con la ausencia de su padre, sino también con la sensación de ser diferente a otros niños que tienen 2 padres presentes. Trabajamos mucho en construir una red de apoyo sólida alrededor de Lila. Mi hermana Daniela y mi madre se aseguraron de estar presentes, convirtiéndose en pilares fundamentales para nuestra pequeña familia. También encontramos mentores masculinos positivos, su profesor de ciencias y el padre de su mejor amiga,
quienes la incluían en actividades familiares. Max continuó su patrón de desaparición gradual. Las videollamadas se volvieron esporádicas hasta cesar por completo. De los fines de semana bimensuales, solo cumplió con 3 en el primer año y una única vez en el segundo. Fue durante esa visita, cuando Lila tuvo una conversación con él, que cambió su perspectiva. Estaban en el parque, con la supervisora cerca. Max le había traído un regalo lujoso, como siempre, una tablet cara que Lila no necesitaba. «Mira lo que te trajo papá», dijo, entregándole la caja elegantemente envuelta. «Es mejor que la que tienen tus amigos, seguro». Lila miró el regalo sin entusiasmo, agradeció educadamente y le preguntó directamente: «Papá, ¿por qué casi nunca vienes a verme?» Max quedó momentáneamente sin palabras antes de dar excusas sobre su trabajo exigente y la distancia. Lila lo escuchó pacientemente y luego, con sorprendente madurez, le dijo: «Está bien si no puedes venir. ¿Pero podrías al menos llamarme en mi cumpleaños? Me puse triste cuando no llamaste». Max prometió que lo haría, que llamaría más a menudo, que vendría más seguido. Lila simplemente asintió y cambió de tema, preguntándole si quería ver su nueva voltereta hacia atrás. Cuando regresó de esa visita, noté algo diferente en ella. Había una calma, una aceptación nueva. Esa noche me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, creo que papá no sabe cómo ser papá. Y eso está bien. Tenemos a la abuela, a la tía Dani, a Pelusa y te tengo a ti. Somos una familia genial». 3 meses después, Max no llamó para su cumpleaños a pesar de su promesa. Para mi sorpresa, Lila no pareció afectada. Disfrutó de su fiesta con alegría genuina, y cuando le pregunté si estaba triste, se encogió de hombros. «Ya sabía que no lo haría, mamá. Está bien. Tuve una fiesta increíble». Ese fue el momento en que sentí que habíamos superado lo peor. Lila había dejado de esperar lo que Max nunca daría y apreciaba lo que tenía. Una familia no tradicional, pero llena de amor. Mientras tanto, mi propia vida avanzaba. Me gradué con honores en administración de empresas y con un pequeño préstamo y ahorros, abrí mi propia cafetería. Café Lila, nombrada en honor a mi hija, comenzó como un local pequeño que rápidamente creció. Ahora tenemos 10 empleados y planes para una segunda sucursal. Este éxito nos permitió comprar una pequeña casa con jardín, modesta pero completamente nuestra. Hace 6 meses, el abogado de Max nos informó que se había casado y esperaba un bebé. También quería renunciar formalmente a sus derechos de visita, manteniendo únicamente la obligación de manutención hasta que Lila cumpliera 18 años. La licenciada Ramírez me aconsejó aceptar. Francamente, Tasha, esto es lo mejor para Lila. Las visitas inconsistentes le hacen más daño que bien. Tendrán estabilidad financiera garantizada, sin el estrés emocional de las expectativas rotas. Estuve de acuerdo. Firmamos los papeles y oficialmente, Max renunció a sus derechos de visita. Lo más difícil fue explicárselo a Lila, siendo completamente honesta, pero adaptando la explicación a su nivel. Para mi sorpresa, lo tomó con serenidad. ¿Eso significa que ya no tengo que esperar para ver si viene o llama? Así es, mi amor. ¿Y seguirá enviando dinero para mis clases de ballet y la escuela? Sí, esa parte no cambia. Asintió pensativamente. Entonces está bien. Espero que sea mejor papá para su nuevo bebé. Su madurez me dejó sin palabras. Esta niña, utilizada como arma en una guerra que nunca pidió, podía desear lo mejor para quien la había decepcionado tantas veces. El último contacto indirecto con Max fue hace 3 meses. Su abogado envió un cheque adicional para los gastos escolares de Lila. Sin mensaje personal, solo el dinero. Lo usé para inscribirla en un campamento de ballet que siempre había deseado, pero estaba fuera de nuestro presupuesto. Cuando le expliqué el origen del dinero, Lila simplemente dijo: «Gracias por convertir su dinero en algo que me hace feliz, mamá». Esa frase captura perfectamente mi intento de transformar una situación difícil en algo positivo desde que salimos de aquella casa hace 5 años. La batalla por la custodia fue uno de los periodos más oscuros de mi vida.
Hubo momentos en que pensé que no podría soportarlo, que Max ganaría con sus tácticas sucias, pero cada decisión fue impulsada por un único pensamiento: el bienestar de mi hija. Hoy, cuando veo a Lila practicando ballet en el jardín, riendo con sus amigas o leyendo con Pelusa acurrucado en su regazo, sé que valió la pena. Esa niña asustada se ha convertido en una joven segura, que sabe que es amada incondicionalmente. La semana pasada, durante su presentación de primavera, Lila tuvo su primer solo. Mientras la veía girar graciosamente bajo las luces del escenario, con una sonrisa radiante, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi madre, a mi lado, apretó mi mano. «Lo lograste, hija», susurró. «A pesar de todo, mírala. Está floreciendo». Y tenía razón. A través de la tormenta, encontramos no solo refugio, sino un jardín completamente nuevo donde crecer. Max había intentado destruirnos, pero nos obligó a construir algo más fuerte y más auténtico. Quizás algún día Lila querrá buscar a su padre y establecer algún tipo de relación en sus propios términos. Si ese día llega, la apoyaré. Y si nunca llega, también la apoyaré. Mientras tanto, seguimos adelante, construyendo nuestra vida. Una vida que ya no se define por lo que perdimos o por las batallas que tuvimos que librar, sino por lo que hemos creado juntas después de la tormenta.